Buen día, profesor Lincoln Olivas Ugarte. Quien le habla es Lucía Alexandra Valenzuela Terán, perteneciente al grupo 6 de Estadística Descriptiva, quien conjuntamente lo integra mi compañero José Padilla. En esta ocasión el tema a exponer es cuáles son los niveles de autoestima en los estudiantes de Lima Metropolitana. Como entrada, vamos a analizar el capítulo 1, que es el planteamiento del problema, la descripción de la situación problemática. Bien, la autoestima, según la Universidad de Salamanca, en el año 2009, se puede definir como la valoración positiva o negativa que el sujeto hace de su autoconcepto, valoración que se acompaña de sentimientos de valía personal y autoaceptación. Por otro lado, en la actualidad, la educación universitaria es uno de los principales objetivos para la mayoría de las personas, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, esto recabado en el año 2023. La población con educación superior universitario creció un 13,3%, lo cual equivale a 397.900 alumnos, más de lo que hubo en el 2021, la época de la pandemia. Cada uno de estos alumnos es diferente, y es que por eso que toda universidad debería conocer el nivel de autoestima de sus alumnos, ya que dicha información es sumamente importante, por eso afecta a los estudiantes. Bien, a nivel internacional, un estudio realizado en Colombia, donde la muestra es de 1.414 estudiantes universitarios con el objetivo de ver la relación entre el riesgo suicida y la autoestima, dando como resultado una fuerte relación entre la baja autoestima y el riesgo suicida, ya que el 23% de la muestra dio riesgo suicida, tenía al mismo tiempo una muy baja autoestima. Otro estudio también realizado en Colombia quiso demostrar la relación entre la autoestima y el burnout académico, siendo este un último trastorno generado por el estrés laboral, el cual deriva en distintas dolencias. Para el estudio se usó una muestra de 184 estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad San Juan de Pasto, mostrando al final una clara relación entre las probabilidades de presentar el síndrome y la autoestima, siendo que los estudiantes con baja autoestima presentan las mayores posibilidades de sufrir el síndrome. Yéndonos a un nivel más patriota, en el ambiente nacional, un estudio hecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre la autoestima y acoso escolar en educación media pública y privada en Lima Metropolitana explica, gracias a dos instrumentos, el primero sería el inventario de autoestima de Coopersmith, adaptado por Yerena en 1995, y la evaluación de bullying, el ISEM-Bull, de Áviles y Elises en el 2007. Como de una muestra de 300 estudiantes, el resultado fue el 25% tiene baja autoestima y han sufrido acoso alguna vez en su vida. Como se aprecia, el nivel de autoestima de una institución tiene mucha importancia a la hora de relacionarse con otra información y por sí sola ya puede darnos una buena idea de cómo está la salud mental en educación. Por lo que no se debería esperar a querer relacionar la autoestima con otra situación. Por lo que no se debería, a escala nacional, no se ha tomado la suficiente importancia a los niveles de autoestima, y mucho menos en los jóvenes universitarios. Es lo que, al menos en Lima Metropolitana, esta investigación quiere responder. Por eso vamos a formular el problema. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los niveles de autoestima en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana? El objetivo de nuestra investigación es conocer los niveles de autoestima en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. Para poder justificar esta investigación,
Hemos concretado la reflexión de que el conocimiento adquirido de esta investigación dará una imagen más actual de los niveles de autoestima en Lima metropolitana. Por otro lado, esta información facilitará estudios posteriores que deseen formar relaciones entre los niveles de autoestima y otros problemas, beneficiando principalmente a futuros investigadores que podrán agilizar sus investigaciones a futuras personas que puedan solucionar problemas relacionados a la autoestima en estudiantes universitarios de Lima metropolitana. Continuando con la investigación, pasamos al capítulo 2, llamado marco teórico. En los antecedentes de la investigación, a pesar de que los niveles de autoestima en estudiantes universitarios de Lima metropolitana ha sido un tema no muy tratado, ha habido desde algunas décadas algunas investigaciones que abordan el mismo tema que esta investigación debido a que los niveles de autoestima no son estables con el pasar del tiempo. Es importante conocer los resultados de investigaciones pasadas. Entre los primeros antecedentes se encuentra un trabajo publicado hace más de un lustro, publicado en la revista de investigación Apuntes Psicológicos, cuyo objetivo principal era conocer los niveles de autoestima existentes en estudiantes del primer año de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para eso usaron una muestra de 100 estudiantes a los cuales se dio el test de autoestima de Cooper-Smith. Y para analizar los resultados, a través del paquete de análisis estadístico para la investigación de ciencias sociales, más conocido en sus siglas como SPS, mediante el estadístico de cuartiles, además del alfa de Cronbach, con el cual se conoció la confiabilidad. Los resultados arrojados fueron un índice alto de autoestima. Se encontraron niveles especialmente altos de la dimensión física personal. Un año después, se publicaría Autoestima en la formación profesional de los estudiantes universitarios. Un estudio cuyo objetivo era observar los niveles de autoestima de su Facultad de Ciencias de la Educación, para lo cual se usó un test de autoestima, una prueba escrita y una ficha de observación, tanto como resultado al final que más del 60.5% de estudiantes manifiesta una autoestima baja y el 32.5% se ubicó en un nivel medio. Ese mismo año, otro estudio se publicó con el objetivo de conseguir los niveles de autoestima de los estudiantes de la carrera de enfermería técnica de un instituto de educación superior privado del Cercado de Lima. En esta investigación se aplicó el inventario de autoestima de Stanley, dando como resultado una cantidad importante de estudiantes ubicadas en niveles de autoestima complicados. En 2020, en la Universidad César Vallejo, se realizó un estudio comparativo entre dos campus de la universidad. Para eso se juntó una muestra de 226 estudiantes del campus Lima y 295 del campus Juliaca, a los cuales se les brindó el cuestionario de autoestima elaborado por Torres Luis en el año 2018 y adoptado el 2020, llegando al final que no existe diferencia significativa entre los niveles de autoestima de los campus. Finalmente, hace solo un año, se publicó un estudio descriptivo hecho en la Universidad de San Juan del Lurigancho con el objetivo de conocer los niveles de autoestima en los estudiantes. Para eso se realizó una muestra de 104 estudiantes a los cuales se les brindó el test de autoestima de Cooper-Smith, recolectando al final los resultados, los cuales mostraban que el 52.9% de los evaluados se ubicaron en un nivel alto de autoestima, mientras que en lo relacionado a las dimensiones del 58.7% ubicaron un nivel alto de la dimensión de sí mismo general. Además, el 54.8% dio un nivel medio en la dimensión social, llegando así a la conclusión de que se tiene buen nivel de autoestima en el campus. En las bases teóricas como precisión terminológica, según la Real Academia Española,
La valoración generalmente positiva de sí mismo, la palabra autoestima, está formado por el elemento auto, que viene del griego autus y significa por sí mismo o propio, y la palabra estima del verbo estimar, del latín aestimare, que significa evaluar, valorar, tasar. Por lo tanto, se podría decir que la definición de la autoestima es valoración que tiene uno de sí mismo. En el marco teórico, la autoestima tal y como la conocemos nos lleva mucho tiempo siendo estudiada por parte de la psicología. Aún así es un concepto que, aunque no se exploró por sí mismo, siempre estuvo entre nosotros. Por ejemplo, uno de los primeros indicios de reflexión sobre la autoevaluación y la autoimagen se puede rastrear en la filosofía de la antigua Grecia. Llamamos a mención al gran Sócrates. Menciona en el libro Apología de Sócrates que una vida sin examen no es vida, subrayando la importancia del autoconocimiento como un componente esencial de una vida virtuosa. Esto aparece en la página número 26. Aristóteles, por su parte, consideraba que conocerse a sí mismo es como conocer el al amigo. Y también mencionaba que uno debe amarse más que a cual otro, ya que aquel que no se ama no puede hacer amigos, pues el amigo es otro yo. Luego, durante el Renacimiento, se produjeron importantes avances en diversas áreas del conocimiento. Uno de ellos fue el humanismo, el cual fue un movimiento que enfatiza en la importancia del individuo, el respeto y la dignidad humana. Asimismo, el famoso pensador René Descartes apoyó indirectamente a la idea del valor de uno con su frase pienso, luego existo, marcando así la existencia de que uno es la primera certeza real de la cual se pueden descubrir el resto de verdades. Pasando a los siglos XVIII y XX, 19 y 20, fue ahí cuando surgió la psicología como disciplina gracias a William Gunt por su abordaje de conceptos psicológicos, hasta entonces intuitivos, mediante métodos propios de la fisiología del siglo XVIII. Luego, en el año de 1890, William James utilizaría por primera vez el concepto de autoestima y sentó las bases para futuros estudios gracias a su libro Principios de Psicología, donde exploró la naturaleza de la autoconciencia y la autoevaluación. Luego, durante décadas de 1960 y 1970, fue cuando se empezaron a desarrollar grandes avances, principalmente gracias a dos autores, siendo el primero Nathaniel Branden, con su libro El poder de la autoestima, donde se expresa cómo la autoestima fortalece energía y motiva. Nos impulsa a alcanzar logros y nos permite complacernos y enorgullecernos de nuestros logros. Asimismo, en 1965, Rosenberg planteó que la autoestima es vital para todo ser humano. ¿Por qué? Porque establece comparaciones entre individuos y comprende lo que realmente es como ser humano. Y también creó un instrumento para poder medir la autoestima en una sola dimensión, el cual se sigue siendo usado hasta el día de hoy. Dicho instrumento se llama la escala de autoestima de Rosenberg. En los enfoques psicológicos vemos la importancia de la psicología clínica. Considera que la autoestima es un sentimiento que puede estar relacionada a diversos trastornos, por eso estudian la relación entre ambos. Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, se considera que nuestros pensamientos y creencias determinan nuestras emociones y conductas. Por lo tanto, una buena autoestima es el resultado de tener creencias positivas en ti mismo. Y finalmente, en la psicología del desarrollo, considera a la autoestima como una parte del desarrollo natural, por lo tanto, un buen ambiente de desarrollo permitirá que se crea una buena autoestima. En los modelos teóricos, como se ha mencionado antes, la autoestima es un concepto que nos ha acompañado desde hace mucho. Por lo tanto,
se ha ido generando teorías que tratan de explicar cómo funciona y sobre todo cómo tener una buena autoestima. Teoría de los pilares de la autoestima manifiesta que la autoestima es considerada un derecho a poder tener confianza en tus propias habilidades. Asimismo, para poder mantener una autoestima positiva, uno debe poseer y mantener 6 pilares, los cuales serían vivir constantemente, aceptarse a sí mismo, autorresponsabilidad, autoafirmación, vivir con propósito y la integridad personal. Branden, 1994. La teoría de la pirámide es otra teoría para podernos enfocar en las necesidades humanas. Sostiene que la autoestima se basa en la autorrealización, describiendo que el nivel de autoestima de uno está directamente relacionado al nivel de autorrealización, y para conseguir esta se necesita cumplir todas las necesidades del ser humano. Él las clasifica en 5 niveles, siendo estas necesidades fisiológicas, necesidades de protección, necesidades de amor y pertenencia, necesidades de estima y necesidades de autorrealización. Maslow, 1943. Finalmente, en nuestros aportes teóricos, vemos a Roosevelt, que afirma que la autoestima es un producto de las influencias de la cultura, sociedad, familia y las relaciones interpersonales. Es decir, que la cantidad de autoestima que un individuo tiene es proporcional al grado que es capaz de medirse de una forma positiva respecto a su entorno. Y para comprobar su teoría, Roosevelt terminó desarrollando la famosa escala de autoestima de Roosevelt, 1965. Definamos la variable. Según el libro Society and Adolescent Self-Imagine, junto a otros trabajos de Roosevelt, la definición de autoestima sería sentimiento hacia uno mismo, el cual puede ser positivo o negativo. Y esta se construye fundamentalmente por la autoevaluación de características personales, la cual se manifiesta en la conducta y es definida por aspectos sociales y culturales. Veamos las dimensiones. Para definir la autoestima positiva, Roosevelt sostuvo que cuando se presenta en niveles elevados, indica percibe como un ser competente. El sujeto piensa que es importante, se valora a sí mismo por lo que representa, no manifiesta miedo de respetarse a sí mismo. Para definir la autoestima negativa, Roosevelt sostuvo que algunas de las características asociadas a la baja autoestima son hipersensibilidad, inestabilidad, timidez, falta de autoconfianza, evitación de riesgos, depresión, pesimismo, soledad o alineación. Estos conceptos se pueden encontrar en la página 4 del libro mencionado. Buenas noches, profesor. Yo soy el alumno José Padilla Ferrón y yo le hablaré sobre el capítulo 3 y 4 de su trabajo de investigación. Empezaré por el capítulo 3, metodología. Primero, con el diseño metodológico. En primer lugar, nuestro estudio es básico. Esto debido a que seguimos un marco teórico y la finalidad radica en incrementar el conocimiento científico sobre el tema. Además, esta investigación presenta un diseño no experimental y de nivel descriptivo. ¿Por qué? Porque se observaron las variables de estudio, mas no se modificaron. Asimismo, es una investigación transversal, pues los datos obtenidos de la información querida se hacen en base a un momento fijo en el tiempo. Ahora, para el diseño muestral empezaré con la población. La población se define como un conjunto de personas o objetos a los que se les desea reconocer algo en una investigación. En este caso, nuestra población elegida está compuesta por estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, ya sea públicas o privadas, y con un mínimo de edad de 18 años. Según el INEI, en el 2020, habían aproximadamente 1.101.220 estudiantes. Muestra. La muestra se define como un subconjunto o parte de la población en donde se llevará a cabo la investigación.
En nuestro caso, nuestra población original fue de 1.252 estudiantes, mas no todos pudieron, mejor dicho, no todos cumplieron los requerimientos. En total se tuvieron que quitar 55 personas ya que no cumplían con los protocolos. Por lo tanto, nuestra muestra final fue de 1.197 personas. Ahora, para el muestreo, en este caso, se utilizó la técnica no probabilística por conveniencia. Esto debido a que los participantes usados en el estudio fueron los más accesibles para los investigadores. En las técnicas usadas se utilizó la técnica cuantitativa conocida como encuesta, la cual es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario. Ah, Nuestra encuesta era de tipo cuestionario y de carácter personal, ya que se administraba a cada persona por separado. Asimismo, era descriptiva porque posee el objetivo de recopilar información y transversal porque se centra en un momento fijo del tiempo. Ahora, ¿qué instrumento usamos? Utilizamos la escala EAR versión A. Este instrumento sirve para medir el nivel de autoestima de una forma unidimensional y fue desarrollada por Rosenberg. Está conformado por un total de 10 ítems con 4 opciones de respuesta. Muy de acuerdo, que vale 4, de acuerdo, que vale 3, en desacuerdo, que vale 2 y muy desacuerdo, que valen 1. Asimismo, existen dos tipos de escala EAR, la escala EAR versión A y la escala EAR versión B. Pero para esta investigación solo se usó la escala EAR versión A. Asimismo, también se les aplicó una escala de velocidad y distorsión para complementar esta encuesta. Ahora, en cuanto a aspectos éticos, este estudio presenta desarrollo siguiendo las normas planteadas por el manual APA, con fin de asegurar una correcta redacción de textos. Adicionalmente, la información recopilada de las muestras se utilizó con responsabilidad. Ahora, en cuanto al procedimiento, primero se desarrolló el cuestionario usando la opción de formulario en Google Drive. Se hizo una breve presentación y la pregunta si la persona desea participar o no. Una vez esto se respondía, se pasaba a la siguiente sección, en donde ya se pedían datos como la edad, el sexo, si es tu universidad pública o privada, etcétera. Una vez respondido esto es cuando recién se pasa a la escala ER versión A. Ahí se aplicaba toda la escala. Una vez se respondía, se entregaban recién ahí los ítems de veracidad y distorsión. Una vez terminado ya de desarrollar el cuestionario, se empezó a compartir por distintos medios, ya sea como Instagram, Facebook, WhatsApp, principalmente WhatsApp. Al final, cuando se concluyó el tiempo que se tenía para recoger datos, todos esos datos obtenidos se pasaron a una hoja Excel. Ahí se aplicó la depuración. Y una vez ya estén depurados, se fueron enviados a programas estadísticos como Jamóvil o en este caso SPSS. Para el método de análisis se sacó la media, la mediana y la moda, junto a la curtosis, la simetría, varianza, coeficiente de variación, puntaje mínimo, máximo y rango. Todo esto para tener una mejor interpretación de los datos. Luego se utilizaron percentiles para ya la elaboración de tablas y cuadros sobre el nivel de autoestima de la muestra. Ahora, para el capítulo 4, voy a compartir mi pantalla para que se pueda apreciar mejor. Muy bien, el capítulo 4. En este capítulo, en la parte de resultados, no, perdón, en capítulo 4, resultados, discusión y conclusiones. Para la parte de resultados se hizo primero la primera tabla, donde se conseguían los resultados estadísticos descriptivos de la variable. Muy bien. En primer lugar, la media es de 32.3, la mediana es de 32 y la moda es de 30. Todos estos nos indican que están más cerca del rango máximo, que en este caso es 40, que del mínimo, que es 10. La varianza es de 31.2, la deviación estándar es de 5.586 y el coeficiente de variación es 17%, por lo tanto es homogéneo. La simetría es de menos 0.55. Eso significa que se desvía hacia la derecha, hacia el resultado máximo. Tenemos una cortosis de 0.402 y aquí se encuentran los percentiles 10, 25, 50. Toda la muestra de 1.197 personas. A ver, ¿cómo se interpreta?
En primer lugar, la mediana, como ya sabía, tanto la mediana, la media y la moda están de 30 a 32, siendo que el puntaje mínimo es 10 y el máximo es 40. Por lo tanto, se intuye que se inclina más hacia el rango máximo. Para la tabla 2 se mostraron los percentiles. Estos son los percentiles que sí se usaron como tal. Los primeros eran principalmente ejemplos de cómo se aplicó. Los percentiles, los percentiles usados fueron 25, 50 y 75. En cuanto a los niveles eran de 10 a 28 se considera una autoestima baja, de 29 a 31 una autoestima media y de 32 a 40 una autoestima alta. Finalmente acá se puede observar los niveles de autoestima de la muestra. Un 26% tiene autoestima baja, mientras que un 27% tiene autoestima media. Finalmente, hay un 46.4% con autoestima alta. Todo esto nos indica, más la media, la mediana y la moda, que el puntaje de la población se inclina mucho más hacia la autoestima alta. Como se puede apreciar en este cuadro de la escala IAR, casi duplica el resto de puntajes. Esto contrasta en algunas investigaciones. Por ejemplo, en la autoestima de formación profesional de estudiantes universitarios, en la cual se dio como resultado que el 60% de estudiantes tenían una autoestima baja. Esto contrasta totalmente con nuestro estudio, en donde un 46.4% tenía autoestima alta. En conclusión, se podría resumir que el nivel de autoestima de estudiantes de Lima Metropolitana en el año actual 2023 es alta, ya que casi el 50% tiene una autoestima alta en comparación a la autoestima mediana y baja. En cuanto a recomendaciones, se recomienda para siguientes investigaciones conseguir una muestra más grande. 1.193 personas está bien, pero tal vez si rondaran los 2.000 estaría mejor, ya que la población en general de estudiantes en Lima Metropolitana es enorme. También se recomienda conseguir mayor participación de estudiantes de otras universidades, ya que para esta investigación casi el 90% habrá sido de estudiantes de UTP. Asimismo, también se recomienda que la muestra tenga más personas que sean universidades públicas. Como se había mostrado antes, 200 y tanto eran de estudiantes de universidades públicas, mientras que el resto eran de estudiantes de universidades privadas. Sería bueno que para una futura investigación el puntaje entre universidades públicas y universidades privadas fuera más parejo. Y por último, también se recomienda que la recolección de datos sea longitudinales para así tener una mejor idea de cómo va cambiando esta variable con el tiempo. Muchas gracias. Ahora pasaré a mostrar una demostración de cómo se utilizaron los datos. Muy bien. Ahora les voy a demostrar cómo se utilizaron los datos en Excel. Esto es lo que obtuvimos después de la encuesta. Todos esta cantidad enorme de datos. Por lo tanto, se le aplicaron ciertos filtros y se hizo una depuración. En total terminaron así, con los 1.117 personas y convertidos los datos en números, para que así sea más fácil de utilizar. Ahora, nosotros utilizamos esto, la escala de autoestima IRA. Por lo tanto, ahora yo les voy a demostrar un poco cómo hicimos para hacer la tabla 1. Bien, primero elegimos un lugar, creo que aquí estaría bien. Solo valores para que sea más fácil. Bien, y dejamos al final. Haremos esto amarillo para que sea. Muy bien. Ahora, disculpe el corte, pero para ahorrar tiempo se decidió copiar directamente las palabras. Bien, aquí ya tenemos, como había visto previamente, los datos obtenidos del IRA.
Por lo tanto, empezaremos a conseguir, mejor dicho, a sacar ya de una vez los valores. Empezaremos con promedio. A pesar de que se llama media, para conseguir su valor se necesita escribir promedio. Seleccionamos todos los valores, excepto las letras, obviamente, y estaría. Luego está mediana, la cual se consigue igual, la media. ¿No? Se selecciona todo otra vez y se consigue. Ahora pasamos a la moda. Esto es más fácil. Simplemente moda. Pero aquí dijimos moda 1. Bien. Ahora pasamos al mínimo. En este caso no creo que sea necesario. Como ya sabemos, el year o la escala tiene solo 10 ítems y el valor mínimo que puedes conseguir es 1. En todo caso, el valor mínimo podría ser 1. Ahora, en caso de que respondas todo 4, el valor máximo que se podría conseguir sería 40. El rango es muy simple, es simplemente la resta entre 40, entre el máximo y el mínimo, que en este caso sería 30. Ahora, la varianza. Para conseguir la varianza, primero se necesita simplemente iniciales. Bueno, no iniciales, es algo así como bar. Y elegimos el S. Seleccionamos todo otra vez. Es un poco tardado, pero es más sencillo que hacerlo con ecuaciones de papel. Bien, ahora vamos a la descripción estándar, que al igual que bars tiene también como una palabra en inglés. Es despen, no, despen, M. No se confundan con no se confundan con despen, P. Disculpen por la tos. Tengo la garganta seca. Muy bien. Ahora vamos al coeficiente de variación, el cual sigue la misma lógica. Casi me confundo. Para conseguir el coeficiente de variación, se que conseguir esto, el- la desviación estándar, entre la mediana. ¡Pum! Oh, ya salió con porcentaje. Creo que se ponen las pruebas anteriores. Ahora pasamos con asimetría, el cual es un poco más largo. Tienes que poner coeficiente. No, coeficiente asimetría. ¡Pum! No asimetría P, asimetría normal. Seleccionamos todo otra vez. ¡Pum! Listo. Luego curtosis. He dicho curtosis. Así sin nada. Sale perfectamente. ¡Pum! Y seleccionamos. ¡Pam! Y ¡pum! Ahora, para percentiles se utiliza una ecuación un poco más compleja. Utilizas percentil inc, el segundo, ¡pum! Y seleccionas como todos los demás. Ahora, pero sí, justo eso me quiero acordar. Aquí hay alguna cosa más. Si nos vamos aquí arriba, nos sale justo eso, percentil. Matriz. Matriz es lo que ya hemos seleccionado, pero falta el punto y coma y la Q y la K. ¿Y qué es la K? La K es el percentil como tal. Como nosotros vamos a usar el percentil de 10, hacemos 0,10 y cerramos. ¡Pum! Y sale.
Ahora hay que sacar el percentil 25, 55. Pero yo tengo una estrategia un poco más rápida. Hacemos esto y uno por uno modificamos el valor. De 0.10, 0.25. De 0.25, 0.50. De 0.50, 0.75. Y de 0.75 a 0.90. Y así se conseguiría la tabla. Espero que el trabajo haya sido de su agrado, profesor. Muchas gracias.